Estamos una vez más en Contacto, el programa de opinión de la Universidad del Valle. Hoy vamos a tratar sobre la situación del agua en Cali, su potabilidad y su suministro. Quien les habla, Fulvia Carvajal, de la Dirección de Comunicaciones de la Universidad del Valle. Y para entrar en materia, los invito a ver el siguiente contexto. Cali será la ciudad que pondrá el ejemplo a nivel nacional sobre cómo desarrollar proyectos innovadores en el contexto colombiano, sobre captación de agua potable desde el lecho de los ríos. El Instituto Sinara de la Universidad del Valle, con el apoyo de las empresas municipales de Cali, EMCali, y la Alcaldía de Cali, ponen en marcha un proyecto que busca ser la solución de agua potable por los próximos 20 o 30 años. La filtración del lecho de río es la mejor alternativa, inclusive en cuanto a impactos ambientales se refiere. Se trata de agua con menos contaminantes que la que es captada en la superficie del río Cauca y con un volumen estimado que puede variar entre 700 litros por segundo y 1 metro cúbico por segundo, equivalentes aproximadamente al 10% de la demanda de agua que hoy tiene la ciudad. Esta técnica supone una alternativa para mejorar la calidad de vida de todos los caleños que dependen del río Cauca para el consumo del líquido vital. Precisamente hemos invitado a expertos para que nos hablen sobre la potabilidad y el suministro del agua en la ciudad de Santiago de Cali. Nos acompaña el profesor Luis Darío Sánchez Torres, ingeniero sanitario y magíster en Ingeniería Sanitaria y Ambiental de la Universidad del Valle. Es un profesional con amplia experiencia en la gestión y coordinación de proyectos nacionales e internacionales sobre el campo del abastecimiento del agua. Actualmente es director del Instituto de Investigación y Desarrollo de Abastecimiento de Agua, Sanación Ambiental y Conservación del Recurso Hídrico de la Universidad del Valle. Igualmente nos acompaña Gustavo Jaramillo Velázquez, ingeniero civil con maestría en Administración de Empresas de la Universidad del Valle y una experiencia de 21 años en infraestructura, renovación urbana, valoración y movilidad. Actualmente es el gerente general de las empresas municipales de Santiago de Cali. Y también de manera muy especial nos acompaña en esta emisión de nuestro programa En Contacto el señor alcalde de la ciudad de Santiago de Cali, Maurice Armitage. Es un empresario que se desempeñó como presidente de SIDOC, una siderúrgica que hace parte del emporio empresarial a la cual también pertenecen la cementera San Marcos y el Ingenio de Occidente, negocios que lo convirtieron en un exitoso empresario a nivel nacional. Muy bien, muchísimas gracias nuevamente a todos por la invitación de la Universidad del Valle, por acompañarnos para estar en contacto con nuestros televidentes de Univalle TV. Y para entrar en materia, en el primer bloque de nuestro programa sería, bueno, ¿qué pasa con la situación del agua en Cali? ¿Por qué tenemos a veces el exceso de lluvia, por ejemplo, hace que tengamos restricción en el suministro? Y cuando tenemos épocas de sequía también. Ingeniero. Bueno, quiero poner en contexto antes a los televidentes de cuál es la situación del agua en nuestra ciudad. Cali es una ciudad que está bañada por 7 ríos, es la ciudad que le llaman la ciudad de los 7 ríos. 6 de ellos vienen de la cordillera occidental, que son Aguacatal, Cali, Meléndez, Cañaveralejo, Pance y el río Lili. Esos 6 ríos de alguna forma tienen un caudal entre medio y medio bajo, y en las épocas de verano tenemos algo que se denomina estiaje, y es que los ríos se secan. Por lo tanto, estos ríos no garantizan una continuidad en el servicio para prestación de servicio de acueducto de una ciudad como Cali, que es una ciudad que tiene una demanda importante. Por lo tanto, estos 6 ríos, la única forma de que pudieran de alguna forma abastecer la ciudad es que existiese un embalse de unas grandes dimensiones en lo alto de la cordillera que permitiera garantizar el abastecimiento en Cali, como ocurre, por ejemplo, en otras ciudades como Bogotá y Medellín, que tienen unos embalses importantes que garantizan esa permanencia del suministro de agua. Y nos queda el río Cauca, que es un río, es el segundo río más grande a nivel nacional. Es un río que tiene un caudal importante, incluso en épocas de verano.
Tenemos en Cali una demanda aproximada de 6 metros cúbicos por segundo, 6, 7 metros cúbicos por segundo, y el río Cauca, cuando está en la época más crítica, está del orden de 150 metros cúbicos por segundo. De alguna forma garantiza el suministro de agua para la ciudad de Cali. Entonces, es por eso que la ciudad de Cali está totalmente volcada hacia el río Cauca, y es este río el que abastece cerca del 80% de la ciudad. Los otros 6 ríos abastecen 3 plantas de tratamiento y corresponde esto aproximadamente al otro 20% de la ciudad. Cuando tú dices que cuando en la ciudad de Cali llueve y nos quedamos sin agua, ocurre también cuando hay épocas de verano. Esto puntualmente ocurre por 2 fenómenos que de alguna forma impactan el suministro de agua en la ciudad. El primer fenómeno es lo que le llamamos nosotros turbiedad, y ocurre en épocas de invierno cuando el río arrastra mucho material sucio en su caudal, ocasionado principalmente por el mal cuidado de las cuencas que tiene el Cauca aguas arriba, como las del río Palo y el río Desbaratado. Cuando ocurre esto, toca cerrar la captación en las plantas que abastecen el 80% de la ciudad, lo que mencioné anteriormente, y ahí es cuando entran los 2 reservorios que tenemos en Cali, que le sirven a la ciudad como una contingencia, precisamente para poder evitar que haya un corte en el suministro de agua para la ciudad. Y también cuando hay época de verano, ocurren unos eventos aislados de lluvias que arrastran todo el material orgánico o basuras o elementos químicos que están en el canal colector del sur, que recoge aguas de los ríos Meléndez y Lili, y recoge también mucha elementos de toda la red de desagüe y de alcantarillado de la ciudad. Cuando ocurre esto, arrastra todo ese material orgánico, el agua se vuelve muy turbia, y ahí es cuando se acaba el oxígeno en el agua y nos toca también cerrar la captación. Entonces, por esas 2 variables tenemos estos grandes problemas en Cali. Y para resumir ya mi intervención, yo te diría que el problema de Cali no es la cantidad de agua, sino la calidad del agua. No tenemos problemas de cantidad, porque siempre el río Cauca va a tener agua, sino la calidad del agua. Y ahí es de donde se desprende este gran diagnóstico de cómo nosotros debemos enfocar la solución de agua para Cali para los próximos 50 años, y es como la Universidad del Valle, por medio del Instituto Sinara, que ahorita le daré la palabra a Luis Darío, nos ha de alguna forma apoyado en busca de esa solución, y ellos vienen aproximadamente desde hace una década tocando las puertas en las administraciones locales y en las empresas de servicios públicos para que sean escuchados respecto a cuál debe ser la solución a futuro del agua para nuestra ciudad. Muy bien, profesor. Cuéntenos qué se ha investigado desde el Instituto Sinara de la Universidad del Valle. ¿Cuál es la problemática del agua para nuestra ciudad? Bueno, indiscutiblemente lo que ha planteado el ingeniero Jaramillo es cierto. Yo le agregaría que Cali tiene otra fuente que es un recurso invisible, que no está bien visibilizado incluso a nivel nacional, que son las aguas subterráneas. La ciudad de Cali, por debajo de la ciudad, corre una gran cantidad de flujo subterráneo que está a disposición para las generaciones futuras. O sea, eso es una responsabilidad muy grande de las políticas públicas de aquí en adelante, cuidar ese gran recurso. Y curiosamente ese recurso cae directamente al río Cauca. Y curiosamente también es en la franja de la ciudad de Cali donde le entrega de frente el flujo subterráneo al río Cauca. De ahí que cuidar la franja del río Cauca en la zona hacia el lado nuestro de la ciudad, hacia esa zona oriental de la ciudad, se va a volver en un imperativo, alcalde, hacia el futuro. ¿Por qué? Porque esa franja es una franja que de alguna manera nos garantizará mucho más recurso conjuntamente con lo que tiene el río Cauca hacia los próximos años. Y yo diría que enhorabuena. ¿Por qué razón? Porque somos una ciudad privilegiada con todos los ríos que tenemos, pero adicionalmente tenemos ese gran flujo subterráneo que es de gran cuidado para las futuras generaciones. Ese es uno. Y el otro recurso de agua que tenemos es el mismo recurso que tenemos a disposición de la empresa. ¿Por qué razón? Porque lo hemos dicho también en todos los estudios que se han hecho, los diagnósticos. Cali tiene un 57% de agua que es agua no contabilizada en su red de distribución,
Y ahora estamos notando que está bajando ese porcentaje, pero necesitamos que ese porcentaje llegue a unos niveles de sostenibilidad. Pero yo le invitaría a Luis Darío que le expliquemos a los televidentes qué es agua no contabilizada. Exactamente. Entonces, el agua no contabilizada es esa agua que de alguna manera se está captando en las plantas de tratamiento, llega al sistema de distribución, se va por el sistema de distribución, pero finalmente cuando se hace el balance entre lo que todos los usuarios consumen y lo que sale de los grandes tanques de almacenamiento, eso queda en desbalance. ¿Eso qué quiere decir? Que buena parte de esa agua que se está yendo por el sistema de distribución no está llegando directamente a los consumidores. O sea, se está perdiendo en ese recorrido a través de las redes de distribución que tiene la ciudad. Y eso es un imperativo abordarlo antes de abordar cualquier otra solución. Porque haciendo cuentas muy generales, muy grandes, si Cali llegara a un estándar del 30% de agua no contabilizada, agua que no se está utilizando efectivamente, que es agua tratada, nosotros podríamos tener disposición de agua para el tamaño de 2 ciudades del tamaño de Armenia aproximadamente. De ese gran calibre es que estamos hablando. O sea que es muy importante trabajar en esos conceptos que llamamos nosotros conceptos de eficiencia. Y ahora sí, con base en los conceptos de eficiencia, ahora sí hacia el futuro prepararnos a ver qué nos espera. Señor alcalde, en su administración usted siempre se ha mostrado interesado por la problemática del agua para la ciudad. Sí, mire, yo le puedo decir a usted que si algo me ha pasado en esta administración es que se me apareció la Virgen con la Universidad del Valle. ¿Y por qué se lo digo? Porque la Universidad del Valle ha tenido en esta administración una participación muy importante desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista profesional. ¿Y por qué se lo digo? Tanto en los problemas que conciernen a Encali como los problemas que conciernen al agua, que es el que estamos hablando. Afortunadamente contamos con un instituto que es el SINARA, que nos abrió los ojos en esta administración y nos dijo, hombre, el problema del agua se puede solucionar de una manera distinta. Por supuesto, como decía el profesor ahorita, tenemos unas grandes pérdidas, llamémosle así pérdidas, y que son pérdidas que el acueducto capta el agua, pero no se factura, no llega y tenemos problemas. Esa no capta. Ahí hay 2 tipos de cosas que pasan. Una es que llegan y no la pagan, y otra cosa es que llegan y se pierde el agua por pérdidas. Las 2 cosas nos pasan en Cali. En Cali hay mucha inmoralidad en la distribución del agua. Hay mucha gente que coge el agua y no se factura, que se puede decir en palabras castizas, se roban el agua. Entonces, ese es un problema serio que tenemos, que se está atacando. Yo creo que ahí vamos mejorando, pero la Universidad del Valle nos ha abierto los ojos y todo el mundo le dice a uno, el problema de la turbiedad, o sea, cuando el río Cauca viene y pasa agua, tenemos el agua a 1 kilómetro de la Plaza de Caicedo y no la podemos tomar porque viene turbia y se vuelve costosísima y el sistema se colapsa, llamémosle así. ¿Cómo solucionamos esa cosa? Aquí recién llegué yo a la alcaldía, todo el mundo me decía que traer un tubo agua desde Salvagina, que nos cuesta un lío con otro municipio, con otro departamento, tener que sacar el agua desde Salvagina en un tubo, traerla desde allá. Es una inversión del orden de 300, 400 millones de dólares y no sé cuánto se van a demorar en eso. Y por eso hoy vuelvo e invoco a la Universidad del Valle. Se nos apareció SINARA y SINARA nos dijo, ese problema se puede solucionar con la filtración del lecho del río. Y eso fue una solución que yo en mi concepto la he aplaudido, la he fomentado. Fuimos a Estados Unidos, vimos la cosa y sigamos adelante con esto. Esa solución, ¿qué es lo que se le presenta a Cali? Una solución más barata, más rápida, modular, porque la podemos hacer de un pozo inicialmente, nos va bien, hagamos otro pozo y nos va bien, y no estamos haciendo una inversión de 400 millones de dólares, estamos hablando de 30.000 millones de pesos, que es el orden de 30.000 millones de pesos. ¿Cuántos dólares son? 10 millones de dólares. 10 millones de dólares contra 400 o 350, y contra el tiempo, el lecho del río es una cosa que no se debe demorar en su construcción más de un año.
O sea, ya estamos prontos a firmar la licitación. Así es. La vamos, antes de terminar este gobierno, vamos a dejar la primera licitación hecha. No ha sido fácil eso, pero ya tenemos los recursos, la aprobación del gobierno nacional, todo listo. Entonces yo veo en eso, y por eso vuelvo e insisto, que la Universidad del Valle nos trajo esa solución. Y además la Universidad del Valle también nos ha traído a esta administración una solución administrativa, que es buscar toda la solución estructural de Encali que la ha planteado la Universidad del Valle. Y yo creo que en eso tengo que estar agradecido desde el punto de vista intelectual y profesional y técnico, que nos han dado soluciones. Y la idea es que en esta segunda sección del programa ahondemos un poco más sobre esta parte de la solución. Pero para redondear un poco esta primera parte que estamos abordando sobre la problemática, el ingeniero Jaramillo habla sobre que en Cali tenemos un problema más que de cantidad, de calidad de agua. Y el otro problema al cual usted apuntaba, profesor, es sobre el agua no contabilizada, que nos da, pues digamos, un problema de eficiencia. Muy bien. Y para continuar hablando sobre este tema, los invito al siguiente corte a patrocinadores. Ya venimos a hablar sobre las soluciones para el agua en Cali. Gracias por continuar en Contacto, el programa de opinión de la Universidad del Valle. Hoy estamos hablando sobre el agua en nuestra ciudad. Y el señor alcalde ya planteaba en la primera parte del programa una solución. Usted hablaba que nos costaría una solución de $400 millones a $10 millones. Pero explíquenos un poco de qué se trata la solución a la problemática del agua para nuestra ciudad. La solución consiste básicamente en mitigar los dos riesgos de los que yo hablé inicialmente en la primera parte del programa. Es decir, poder continuar captando agua con el río Cauca, no obstante tengamos turbiedad o tengamos manchas de materia orgánica en el agua, o sea, baja cantidad de oxígeno. ¿Cómo lo hacemos? Con un sistema que ahora explicará el profesor Luis Darío, de captar agua debajo del lecho del río, en donde la misma naturaleza, el mismo lecho, filtra el agua y la entrega en unos sistemas de laterales, de unas tuberías, de una forma mucho más clara y transparente. Entonces, lo que buscamos nosotros es continuar con el mismo sistema que tenemos, con las mismas plantas, con el mismo sistema de tratamiento, con las mismas redes. Pero es muy importante lo que mencionó el profesor ahora respecto a las pérdidas. Para que los caleños entiendan, en este momento estamos produciendo 100 metros cúbicos de agua y estamos botando 53 metros cúbicos. O sea, más de la mitad del agua que nosotros producimos la botamos. Entonces, nuestro problema no es ir a buscar el agua a otro lado o ir a buscar otra solución. Nuestro problema inmediato es dejar de botar esa agua. ¿Por qué estamos botando el agua? Es básicamente la solución. Entonces dejemos de botarla. Básicamente lo que quiero que entiendan los caleños es que la ciudad tiene una red vieja, tiene una red obsoleta en cuanto a redes. Tenemos unas tuberías de asbesto cemento que tienen más de 50 años en muchos sectores de la ciudad. Cerca del 35-40% de nuestra red está totalmente envejecida. Y son redes en donde ya tienen muchas filtraciones, los tubos están rotos o incluso usted le pone presión a esos tubos y los tubos estallan. La única forma de poder controlar estas pérdidas es cambiando las redes. Y la única forma de cambiar las redes es invirtiendo muchísimo dinero en ese cambio de redes. Por lo tanto, nosotros hemos enfocado gran parte de los recursos que vienen del repago de la deuda de la nación hacia Cali en eso, en cambiar las redes de acueducto para poder minimizar esas pérdidas. ¿Estamos a cuántos años de cambiar todas las redes? El proyecto de inversión de la deuda de Cali es más o menos a una década aproximadamente. Estamos a 10 años de que Cali tenga... No es cambiar todas las redes, es cambiar gran parte. Son cerca de 3.000 kilómetros de redes. Eso es mucho recurso, mucho dinero y muchos tubos que tendríamos que cambiar. No alcanzaría el presupuesto y el recurso para hacerlo, pero de alguna forma vamos a priorizar los sectores más afectados y poder de alguna forma disminuir esas pérdidas. El profesor hablaba ahora de un índice razonable del 30%.
quiero explicarle algo. EPM, que es un ejemplo a seguir a nivel nacional en todos estos temas de gestión del recurso hídrico, tiene en este momento unas pérdidas aproximadas del 36%. Y ya de ahí prácticamente bajarlo es imposible. El costo-beneficio para bajar esas pérdidas es muy alto. Entonces se niveló y ese es más o menos el estándar de una ciudad latinoamericana con una buena gestión del recurso hídrico. Entonces la meta en Cali es llegar a un 40%, máximo un 35% en pérdidas, y ahí tendríamos mucha agua para garantizarle a Cali para los próximos 50 años. Eso sí, mitigando los dos índices de los que hablé ahora por medio de este sistema de filtración del lecho de río, que permita que no obstante haya verano o haya invierno, siempre estemos tomando agua del río Cauca, tratándola y virtiéndola a la red para el consumo de los caleños. Profesor, entonces tenemos concretamente la solución en torno a la filtración del lecho del río. En palabras sencillas, ¿en qué consiste este sistema? Bueno, la filtración del lecho de río es una alternativa tecnológica bastante antigua, ¿no? O sea, digamos que desde el punto de vista de la aplicación en sistemas grandes de zonas urbanas data de hace aproximadamente 100 años, pero es mucho más antigua todavía. Recordemos que los Nazcas, los acueductos Nazcas, todos eran filtración del lecho de río. Los acueductos Nazcas eran en forma de espiral y básicamente la gente lo que hacía era bajar directamente al río por el agua, la subía manualmente y con eso se abastecían de agua, porque eso eran grandes desiertos. Entonces eso es uno de los digamos reportes más antiguos que existen sobre suministro de agua de esa manera. Pero digamos que tiene 100 años. En el año 2014 nosotros veníamos trabajando desde el 2006 aproximadamente en estos temas porque nos preocupaba muchísimo la dinámica de crecimiento de los niveles de turbidez en los ríos, no solamente el río Cauca, sino en los ríos en general en el país. Tuvimos casos, desarrollamos un caso muy específico en la zona, en un desierto en la zona de la frontera entre Bolivia y Paraguay, donde las turbidades eran del orden de 5.000 a 6.000 unidades de turbidez, pero no por 8 horas como Cali, sino por 21 días. Uno se le olvidaba allá y se iba a bañar y uno se bañaba era con arcilla, o sea, agua con arcilla, ¿sí? Porque era impresionante los niveles de turbidez. Entonces tuvimos ese caso y en ese caso pudimos estudiar un esquema de bajo costo, muy bajo costo para esa zona. Era una demanda muy pequeña, era aproximadamente unos 70 litros por segundo, pero era una población que sufría demasiado por el aspecto asociado a la calidad. A nosotros nos da mucho temor que la calidad del río Cauca nos vaya de las manos, ¿sí? El río Cauca, en las últimas investigaciones que ha hecho la universidad por diferentes proyectos de investigación que se han tenido a través del Sistema Nacional de Regalías y otros proyectos de investigación en los cuales la universidad invierte recursos de convocatorias internas, se ha identificado que el río Cauca ya tiene evidencias de microcontaminantes, o sea, específicos. O sea, esos microcontaminantes específicos, la mayoría de ellos son drogas que normalmente la gente consume y que aparecen reportadas, o sea, ya aparecen en el río. O sea, que ya a futuro, si nosotros no nos ponemos las pilas con el cuidado del río Cauca, ya no va a ser un problema de turbiedad, sino que va a ser un problema de calidad físico-química asociado a microcontaminantes. Exactamente. Si la ciudad se pone las pilas y la región se pone las pilas, el río Cauca se puede recuperar, ¿sí? Porque eso está muy asociado a descargas directas que vienen del sistema de alcantarillado sanitario, ¿sí? El río Cauca tiene una impronta de 5 componentes básicos de esos microcontaminantes que siempre se encuentran. Un ejemplo de ello es el acetaminofén, el ibuprofeno, eso aparece reportado ahí, se encuentran directamente y la preocupación nuestra es que no vamos a llegar a unos niveles en los cuales posteriormente eso se pueda volver inviable, ¿sí? Por eso la preocupación. Entonces, una técnica como esta en el año 2014, la revista Nature decía, prácticamente lo único que nos queda a la mano, viendo no solamente el problema de nosotros desde el punto de vista de la turbidez, sino el problema también en Estados Unidos con los compuestos orgánicos. La preocupación grande en Estados Unidos son los compuestos orgánicos y los microorganismos. O sea, a la medida que la contaminación microbiológica es muy elevada, se hace muy complejo el tema del control operacional en plantas de tratamiento. Entonces, la revista Nature ya lo advertía y prácticamente, como dicen ellos, es la solución que nos queda a la mano. Por poner otro ejemplo, hace poquito tuve la oportunidad de conocer la experiencia de Nueva Delhi, en la India, que es una mega ciudad, ¿sí? Y Malasia, que es, pues ustedes saben, hacen parte de los países que componían los tigres asiáticos. Entonces,
En esos países les tocó echar mano de esto precisamente por los problemas de variación en la calidad. En el caso de Nueva Delhi, problema serio fue la nitrificación, o sea, el aumento de nitrógeno en forma amoniacal y de otras formas que viene el nitrógeno en los ríos, como los ríos que bañan esa ciudad, que son ríos sagrados. La gente va allá, hace todo lo que tiene que hacer, los cadáveres, ustedes saben cómo se manejan en esas zonas. Entonces todo eso se les volvió un problema desde el punto de vista de la nitrificación y tocó. En este momento Nueva Delhi tiene 17 sistemas de filtración en el lecho de río. 17. Si nosotros aquí estamos pensando si hacemos uno, ¿cierto? Pero allá ya hicieron 17 y en Malasia, que es la última experiencia que acabamos de revisar en vivo y en directo, llevan alrededor de 15 sistemas de filtración en el lecho de río. Y es por lo mismo, o sea, por los problemas de la variación en la calidad del agua. Nosotros estamos a punto, ¿sí?, de hacerlo, y lo bueno que tenemos es que la ventaja que tiene Cali es que el río Cauca, cuando llega aquí al Valle del Cauca, él se abre en un gran lecho aluvial. Toda la vida nos lo han dicho, es un gran lecho aluvial, ¿sí? Y el río Cauca en ese gran lecho aluvial ha dejado unos estratos, ¿sí?, compuestos por arenas, gravas, otros de arcilla, arenas, gravas, que son filtros naturales. Entonces, eso es lo que llama las Naciones Unidas hoy en día, está haciendo ese llamado: revisemos las soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, la filtración en el lecho de río hace parte de ese gran paquete de soluciones que está planteando Naciones Unidas hoy en día, que es soluciones basadas en la naturaleza. Con lo que dice el profesor Sánchez, me surge una gran inquietud. En materia de política pública, digamos, la ciudad de Cali, ¿cómo hacen los caleños para tener la garantía de que la ciudad se va a enfocar hacia el mantenimiento de la calidad del agua y el cuidado de que el río Cauca no se contamine más y no lleguemos ya a los niveles que el profesor nos ha comentado? Yo creo que históricamente estamos avanzando mucho en ese tema de la política pública. Por primera vez tenemos un gran grupo interinstitucional llamado la Comisión para el Río Cauca, que hace un par de años lideró la Contraloría Municipal de Santiago de Cali, y a él se adhirieron fuerzas públicas y fuerzas privadas. En este momento le estoy hablando de que cerca de 35 o 40 empresas públicas y privadas hacen parte de esa gran comisión. Entre ellas, si mi memoria no me falla, está la CBC, el DAGMA en Cali, está EPSA, está la Contraloría, está la Universidad del Valle, el Instituto Sinara de la Universidad del Valle. Usted me recuerda a CODAL como gremio, está ProPacífico, de alguna forma todo, está el Comité Intergremial del Valle del Cauca. De alguna forma todas las fuerzas vivas de la región, tanto gremios, empresas, universidades, empresas públicas y privadas, hacen parte de esa gran comisión. Esa gran comisión está trabajando en un plan estratégico a corto, mediano y largo plazo para buscar eso, para buscar el blindaje del río Cauca, el cuidado de la cuenca, la obtención de recursos, y ya obviamente ya tenemos eco del gobierno nacional en política pública. Ya incluso quedaron algunos artículos en el Plan Nacional de Desarrollo, tenemos ya incluso algunos proyectos en el presupuesto 2020 para enfocar esa comisión, y estamos todos alineados en que tenemos que buscar lo que dijo el profesor, es blindar el cuidado del río para garantizar a futuro en la mitigación de esos problemas que tenemos. Señor alcalde, estamos hablando de la eficiencia del agua, pero yo sé que a todos los caleños les interesa muchísimo la eficiencia de los recursos, en el uso de los recursos. Y usted nos hablaba ahora de que había conseguido una diferencia de inversión de $400 millones a $10 millones. Cuéntenos un poquito sobre eso. Mire, yo creo que nosotros primero tenemos unas empresas municipales que vienen de estar intervenidas 13 años, que no hemos solucionado del todo unos problemas administrativos, que los empezamos a solucionar acompañados con la Universidad del Valle, pero que el problema del agua, nosotros no podemos ser irresponsables de irnos a lanzar a unos proyectos que se nos salen de las manos y comprometen la estabilidad de la misma empresa.
Entonces, esta solución que nos dio el SINARA del lecho del río, y cuando nos metemos en la cabeza y sabemos que estamos botando el 50% o el 56% del agua, pues uno diría, aquí no hay que hacer nada, sino evitar que se pierda el 56%. Parte del programa que está haciendo en Cali, precisamente con la devolución del gobierno nacional de ese famoso billón de pesos que le debemos a la nación, nos están obligando, y lo queremos hacer, a que lo hagamos básicamente en acueducto y alcantarillado. Es decir, protejamos esa pérdida del agua. Eso está claro ya. Y a eso le agregamos que por lo menos desde el punto de vista pequeño podemos ir haciendo la inversión para evitar los riesgos de la turbidez del río, pues fabuloso. ¿Por qué quiere decir? Que Cali no va a tener problema, no vamos a enredar financieramente en Cali, no vamos a enredar a la nación, no nos estamos metiendo en un proyecto loco, sino que estamos diciendo, sigamos trabajando como venimos haciéndolo, que las pérdidas se han venido disminuyendo, no a la velocidad que quisiéramos, pero se están disminuyendo las pérdidas del agua. Y por el otro lado estamos empezando a hacer el primer pozo. Entonces, con eso que estamos haciendo, garantizándole a los caleños la estabilidad hoy, y en la medida en que vamos bajando esas pérdidas y vamos haciendo el segundo pozo o el tercer pozo en la medida en que lo necesitemos y que se va solucionando. El profesor acaba de decir que hoy el acueducto, si no tuviéramos pérdidas, si bajáramos al 30% las pérdidas, podríamos darle agua a 2 ciudades iguales de Armenia. O sea que instalaciones tenemos. Que las tenemos malas, la alcantarillado, pues arreglémoslos. Que no nos roben más el agua, pues que no nos roben más el agua. Que paguen el agua a los que la están consumiendo, que no se pierda el agua. Así de sencillo es. Entonces, yo diría que en Cali lo que tiene es un futuro promisorio. Si nosotros terminamos de arreglar, y yo veo eso bien encaminado, nosotros estamos dejando unas empresas municipales con este trabajo que se ha hecho con la Universidad del Valle, seria financieramente en Cali, está bien. Es una empresa sólida, es una empresa que está saliendo adelante, pero tenemos que dedicarnos a lo que es, y es que lo más prioritario es el agua. Después viene el problema de energía, que también estamos más tranquilos, pero a eso es lo que nos tenemos que dedicar. Muy bien, vamos algo muy importante para ya cerrar. Adelante. El alcalde, él habló mucho también de las pérdidas comerciales. Hay 2 tipos de pérdidas, que son las técnicas y las comerciales. Las técnicas son las que mencioné respecto al tema de las tuberías, por el alto estado de deterioro y la edad de ellas. Pero las comerciales también son unas pérdidas muy altas que le afectan mucho a la empresa y hay que atacarlas. Últimamente ha venido sonando mucho el tema de los medidores, porque obviamente a nadie le gusta, primero, que le cobren un medidor nuevo, y segundo, que le cambien un medidor para que obviamente mida exactamente lo que se está consumiendo el usuario. Tenemos en este momento cerca de 650,000 clientes en nuestra red, y ya tenemos un diagnóstico claro de que cerca del 20%, o sea, la quinta parte de los medidores que están instalados en Cali no están midiendo bien o no están midiendo nada. ¿Por qué? Porque son medidores que tienen más de 10 años, son medidores que ya cumplieron su vida útil, y de alguna forma le estamos regalando el agua a muchos caleños. Obviamente aquí no se trata ni de cobrar más ni de cobrar menos, sino cobrar exactamente lo justo que consume una persona. Es por eso que nosotros ya adelantamos un plan inicial de cambiar cerca de 130,000 medidores por una tecnología eficiente, una tecnología ya probada en otras ciudades, en donde garantizamos que el agua que consumen los usuarios es el agua exacta que le va a cobrar la empresa. Para su idea, más o menos, tenemos que muchísimos caleños en este momento tienen sanitarios que están botando agua o grifos que no están cerrando bien. Toda esa agua se la estamos regalando a los caleños. No se mide, no se cobra. Entonces, de alguna forma, así como estamos haciendo un esfuerzo importante en el cambio de las redes, tenemos que hacer un esfuerzo importante para cerrar todo el ciclo de las pérdidas y poder garantizar que todo el agua que produzcamos podamos facturarla y entregársela a los caleños. Muy bien, un esfuerzo conjunto de todos los caleños para mejorar toda la situación del agua para nuestra ciudad. Una propuesta concreta, una solución desde la filtración del lecho del río, y los invito a nuestro próximo bloque del programa para que ellos nos cuenten cómo se dará la implementación de esta solución. Ya regresamos.
Gracias por continuar con nosotros. Estamos en contacto y hoy estamos hablando sobre la situación del agua en nuestra ciudad. Ingeniero Jaramillo, usted estaba hablando y se refería a unas pérdidas técnicas y unas pérdidas comerciales. Las pérdidas técnicas ya más o menos las han explicado, pero las pérdidas comerciales, háblenos un poco más al respecto. ¿Por qué antes no se identificaban y ahora sí? A ver, históricamente en Cali ha trabajado mucho en bajar las pérdidas, pero de alguna forma hemos tenido un buen resultado en esta administración y eso hay que reconocerlo por la gestión del señor alcalde y el gerente de acueducto respecto de la gestión integral de pérdidas. ¿Qué quiere decir esto? Para poder atacar las pérdidas en una empresa de servicios públicos usted tiene que abordar 4 elementos y tiene que abordarlos simultáneamente. El primero de ellos es el cambio de medidores, o digamos 5 elementos. El cambio de medidores, que lo mencioné ya anteriormente. Segundo, que lo mencionó el señor alcalde, y es controlar el robo, porque así usted tenga un medidor, si tiene fraude, obviamente eso tiene que controlarlo con un sistema de gestión importante. Tiene que cambiar las redes, que es el tercer elemento que mencioné. Tiene que controlar las presiones y tiene que de alguna forma también sectorizar la ciudad. ¿Qué pasaba antes? Se atendía solamente uno de estos elementos. O cambiaban medidores, o cambiaban los tubos, o sectorizaban la ciudad, pero no abordaban integralmente todos los elementos. Y es por eso que en esta administración hemos bajado cerca de 5 puntos en el índice de agua no contabilizada. Estamos hablando de 57% en enero del 2016 cuando empezamos, y vamos a terminar diciembre de 2019 cerca de un 52%. Lo de la sectorización hidráulica es muy importante. Antes usted escuchaba que, por ejemplo, a la gente de los edificios de las zonas altas de Cali no le llegaba la presión en los pisos altos. Y habían también edificios en la zona baja de la ciudad en donde en el piso 15 no llegaba el agua. Eso ocurría porque en Cali estaba como todo un gran elemento, las redes eran una sola, y cuando usted subía la presión para que a esos pisos le llegara el agua, en Agua Blanca se reventaban las redes y habían daños, entonces no podía subir mucho la presión para que no hubieran daños. Pero al no subir la presión no le llegaba agua a muchos caleños. ¿Qué hicimos para eso? Sectorizar, o sea, partir la ciudad en 47 sectores diferentes. Entonces, cada sector funciona como un elemento diferente. Entonces, podemos manejar diferencial de presiones. A un sector ponerle mucha presión, a otro poca presión, para de alguna forma garantizar que a todos los caleños les llegue el líquido. Y además, podemos así controlar los daños. Antes había un daño en la red y teníamos que dejar medio Cali sin agua para poder atender ese daño en la red. Ahora no, ahora cerramos solamente ese sector hidráulico, arreglamos el daño y toda la red queda con servicio abastecido. Para cerrar, es algo muy importante. Hace un par de años tuvimos la visita del superintendente de servicios públicos y le dijo al alcalde, Cali es la segunda ciudad de Colombia con mejor disponibilidad y calidad del sistema de acueducto. Es decir, a los caleños se les va el agua pocos minutos en el año en estadística respecto a muchas otras ciudades, y tenemos, si no es el mejor, uno de los mejores índices de calidad de agua de todo Sudamérica. Eso también es importante resaltarlo. Con todo, tenemos problemas en la calidad del agua que tenemos que abordar, y tenemos parte de la solución es la filtración del lecho del río. ¿Cómo va a ser la implementación de este sistema, profesor? Bueno, inicialmente en esta primera fase yo diría que avanzamos unos 5 años que teníamos de rezago con el tema. Ya se hicieron los primeros análisis y se confirmó el potencial que existía, incluso un poquito mayor al que inicialmente se había pensado. Y es un trabajo muy grande en el sentido de que tenemos que cuidar la franja entre Puerto Mayarino y Hormiguero. Esa franja entre Puerto Mayarino y Hormiguero es muy importante en las políticas públicas del municipio, dar más o menos un margen entre 100 y 200 metros que sean prioritarias para el futuro del agua de la ciudad en esa franja. Nosotros alcanzamos a estudiar en esta primera fase del proyecto hasta la curva de los Córdoba. ¿Esa qué quiere decir? Que nos queda todavía por estudiar entre la curva de los Córdobas y Navarro, y después entre Navarro y Hormiguero.
Entonces, el proyecto debe continuar en sus fases de investigación y también el proyecto, en la medida que va avanzando en la fase de investigación, va dando las posibilidades de desarrollo. ¿Qué quiere decir de desarrollo? Es decir, ¿en dónde puedo ir haciendo más? Entonces, ahora ya están definidos unas zonas donde pueden hacer más. Se definió un punto estratégico para hacer este primer módulo que llama módulo de prueba. Así fue considerado en el análisis que hizo con el Ministerio de Vivienda. Es un módulo de prueba, nos dará todas las variables que son de, por un lado, de confirmación de extractos, segundo, confirmación de conductividades hidráulicas, y el tercero, que es muy importante, la confirmación de la calidad del agua y el tipo de flujo de agua que nos va a llegar a ese sistema. En las pruebas piloto se pudo corroborar que efectivamente la calidad es totalmente diferente de la que se tiene por ese extracto de filtración en comparación a la que tiene en la parte superficial. Puedo dar un ejemplo. En la parte superficial tenemos un riesgo microbiológico de alto a elevado, muy elevado, y el riesgo microbiológico que tenemos en los pozos piloto es prácticamente riesgo bajo. O sea que estamos cambiando el riesgo muy elevado a un riesgo bajo desde el punto de vista microbiológico, y eso es fundamental cuando se presta servicios de suministro de agua para consumo humano. O sea, en las variables de calidad, el que más se castiga en ese índice que hablaba el ingeniero Jaramillo es el índice microbiológico. Y los demás, que son los riesgos asociados a lo físico-químico, son riesgos supremamente bajos. ¿Y a cuánto tiempo estamos los caleños de disfrutar de esa solución? Bueno, en estos momentos ya se tiene todo el primer módulo diseñado. Ese módulo ya también tiene todo su proceso de licitación y contratación, y la idea es que ya entre prácticamente al tema de la contratación y ejecución a partir del próximo año. Pero ya el filtro tiene más datos. Se espera que se construya entre 12 y 18 meses con todos los sistemas electrónicos que eso conlleva. La parte física yo creo que se demora aproximadamente un año, y de ahí vienen toda la instalación de las bombas y de la casa de máquinas. Como lo mencionó el señor alcalde, ya recibimos el aval del Ministerio de Vivienda para poder invertirle recursos de la deuda en Cali a este proyecto. Eso no fue fácil, pero lo pudimos sacar exitosamente, y para poder garantizar el éxito del proyecto buscamos las mejores empresas a nivel mundial que ya han construido estos sistemas. Los contactamos para que ellos sean los que hagan el primer filtro en Cali, y que no, de alguna forma, no tengamos el riesgo de que lo haga alguna empresa que no haya tenido la experiencia en este sentido. Y creo que en el transcurso de las 2 siguientes semanas ya firmamos el contrato con estas empresas alemanas para que ellos inicien en lo que queda de este año ya la construcción del proyecto. Eso es una muy buena noticia, estamos a 2 semanas de la firma. Exacto, pero hay algo que es importante explicarle también a los televidentes, y lo que explicó ahora el profesor, es que no estamos en el punto de inicio del proyecto. Para poder llegar a este punto de la firma del contrato, tuvimos que hacer 2 años de pruebas en donde va a ser el primer filtro. Hicimos un pozo piloto, o sea, un pozo en menor escala, en donde sacamos permanentemente agua del río. Funcionó durante 2 años, le hicimos pruebas de calidad, de continuidad, de velocidad, para garantizar que el filtro que vamos a hacer en ese punto va a funcionar. Porque este es un sistema que no funciona en cualquier punto. Usted tiene que escoger el punto, estudiarlo bien, y si el punto funciona, hacerlo allí. Porque es posible que usted haga un filtro en un sitio y si lo corre 50 metros, allá ya no le funciona. Entonces es un sistema que tiene que tener un estudio de ingeniería muy detallado y muy preciso. Y para terminar, quiero complementar algo que mencionó el ingeniero ahora respecto a las pruebas. Un caso puntual que tuvimos hace como un año, hubo una avalancha en Corinto, yo creo que muchos caleños la recuerdan. Eso nos produjo una mancha en el río Cauca de lodo cercana a las 24 horas. En ese momento nos tocó cerrar captación. La ciudad se quedó sin agua por ahí 12 horas, pero como teníamos el filtro instalado en ese momento, medimos la turbiedad de esa mancha de lodo abajo en el filtro del río, y el agua salió como sale de este vaso, totalmente transparente. O sea, la mancha de lodo nunca llegó al filtro de donde estábamos sacando el agua. Quiere decir que, como lo menciona el profesor, el riesgo de calidad y de turbiedad allá abajo es prácticamente cero. Señor alcalde, ¿y cuánto le cuesta este primer pozo a los caleños? Mire, este primer pozo, nosotros creemos que no pase de 30.000 millones de pesos.
Esas son las cuentas que tenemos. Yo espero que eso funcione así. Aquí hay una cosa importante para decir, y es que esta alcaldía hubiera querido tener este pozo terminado. Esto no ha sido fácil. Lo público es lento, fuera de ser lento, es con mucha responsabilidad. Este trabajo se ha hecho con mucha responsabilidad. Esto nos ha acompañado la universidad, el SINARA, la misma en Cali y el ministerio, porque va a ser la primera experiencia a nivel nacional que vamos a tener en Colombia. Yo creo que esto es una solución para el país entero fabulosa, y se le abre en Cali una oportunidad de poder mejorar sus negocios de tratamiento de agua a través de esta cosa que yo creo que es una viabilidad para en Cali fabulosa. Yo estoy contento de poder terminar esta administración con que eso se quede licitado, hecho, y que el próximo alcalde lo inaugure. Ojalá me inviten a la inauguración del próximo pozo, pero voy a estar contento porque le hemos trabajado casi 3 años a esto, sacando este proyecto adelante, y yo estoy seguro de que eso, acompañado de las no pérdidas, Cali no tiene problema de agua. ¿Y existe algún riesgo de que eso no suceda, que una próxima administración diga no sigo con este proyecto? Yo espero que no, porque nosotros lo estamos dejando licitado y más reversa tiene el río Magdalena. De manera que eso no. Esa es una muy buena noticia, sin duda. Estamos en contacto, el programa de opinión de la Universidad del Valle. Ya regresamos. Gracias por continuar en la programación de Univalle TV. Estamos en contacto y hoy nuestro tema es sobre el agua de la ciudad de Cali. Le preguntamos a los caleños qué opinan, cuáles son las opciones que ellos mismos dan frente a la posibilidad de tener un mejor suministro y un agua más potable para la ciudad. Esto fue lo que ellos respondieron. ¿Cuál cree usted que es la solución para que en Cali haya un mejor suministro y calidad de agua? Bueno, son varias cosas. La primera sería que pues, las personas sean conscientes en no malgastar el agua, en que no contaminen, y la otra sería también en que se hagan trabajos sociales desde las cuencas, ¿no? Que no solamente sea la zona urbana la que esté involucrada en eso, sino las cuencas desde los nacimientos, que se hagan tratamientos del agua desde esas zonas, que hayan como siembras y pues cosas así por el estilo. La solución, pensaría yo, que es que en el río Cauca se implementen nuevas técnicas de destilación del agua. Pues yo primero pienso que se deberían, digamos, hacer varias convocatorias para limpiar los ríos y, digamos, reestructurar las vías de suministro de agua. Por ejemplo, sé que al final de Pance las nuevas edificaciones están contaminando ciertos tramos del río Pance. Entonces, empezar desde ahí para encontrar una solución ya para el suministro del resto de la ciudad. Debemos todos contribuir al racionamiento, digamos, sostenible o lógico en nuestras viviendas, ¿sí? No desperdiciarla, darle una mejor utilidad, un buen servicio. Necesitamos por parte de la administración pública de que le haga buen mantenimiento a las fuentes hidrográficas de nuestro sector, y pues que no haya tanto, ¿cómo te digo? Que no se pierdan los recursos que se deben invertir para el mejoramiento de todo ello. Bueno, yo pienso que por la parte pública me parece que tendría que haber una mejor gestión, tanto como la población tiene que hacer un mejor recurso del agua, como la administración pública tiene que dar una mejor calidad del manejo de esta. La parte técnica del acueducto, primeramente, y segundo, hacer una buena gestión del río aguas arriba para que las aguas lleguen lo menos contaminadas posible. Sí, creo que es importante porque, digamos, no se están administrando los recursos de manera óptima y aparte se están, pues, llevando procesos de contaminación pues, a todo lo que es el medio ambiente. Entonces creo que se debería optimizar para mejorar todos los procesos pues, del medio ambiente. Yo creo que pues el cambio climático afecta mucho a eso, entonces sería pues ayudar muchísimo al medio ambiente para que
pues los farallones y todas las cuencas de los ríos pues tenga una buena, ¿cómo se puede decir? Como un buen paso y asimismo sea un agua más pura y asimismo pueda llegar a las casas más pura. Muy bien, yo sigo con la preocupación. Ingeniero, ¿qué vamos a hacer para que las próximas administraciones no cambien de rumbo y continúen con este proyecto? A ver, eso que usted ha mencionado es un tema muy delicado y muy importante, y es por eso que en Cali se ha demorado tantos años en tomar una decisión puntual. No quiere decir esto que las otras decisiones que no se hayan revisado no sean mejores o no que la actual, pero el problema de gobernanza en Cali trasciende en los cambios de administración. Generalmente cuando hay un cambio de administración, cambia el gerente general, cambia el gerente de acueducto y siempre tienen una línea diferente a la línea que se adoptó en esa administración. Lo que hemos buscado nosotros con este proyecto es de alguna forma trascenderlo a nivel nacional al Ministerio de Vivienda e involucrarlo dentro de los proyectos estratégicos que deben ser atendidos por Cali en el marco del pago de la deuda y de la inversión de los recursos de la deuda. Esto está de alguna forma inscrito en un documento COMPES que sí o sí tiene que respetar Cali y que debe ejecutarlo como está establecido en el documento COMPES. O sea que ya es una directriz del Gobierno Nacional, del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Vivienda, de que se deben ejecutar esos proyectos. Por lo tanto, no es tan fácil para una nueva administración, para un nuevo gerente o un nuevo alcalde decir ya no lo hagan, porque de alguna forma Cali tiene que rendirle una ejecución a ese COMPES. Entonces, pues obviamente ya tendría que haber casi que una línea nacional, una política nacional de no seguir con estos proyectos que desde lo técnico tienen absolutamente todo el sustento. Aquí no estamos hablando de cosas imposibles ni de cosas nuevas que nosotros nos estemos inventando, porque como lo dijo el profesor, esto ocurre hace más de 100 años. Le voy a contar algo. Cuando el alcalde mencionó ahora que fuimos a Estados Unidos a conocer puntualmente el caso de Louisville, Kentucky, en donde cerca de un millón de personas se abastecen por un sistema de filtración en el lecho de río, nos contaban que 8 de las ciudades más grandes de Estados Unidos que están al lado de los ríos reciben agua en filtración del lecho de río. Y esto es hace más de 4 o 5 décadas. O sea que esto no es nuevo, esto ya está probado, está inventado y está de alguna forma garantizado. Entonces, de alguna forma, desde lo técnico es muy difícil tumbar este proyecto, y desde lo político también creería yo que no es tan fácil, por cuanto ya hay un compromiso del Gobierno Nacional de que se ejecute ese COMPES y que Cali deba hacer una ejecución debida y consciente de esos recursos. Señor alcalde, ¿cuál cree usted sería la participación de la comunidad, de todos los caleños, para que la ciudad siga trabajando para resguardar al río Cauca y garantizar la calidad del agua? Pues yo creo que en Colombia entera, y yo creo que en el mundo, todo el mundo está en plan de recuperar la naturaleza y recuperar los recursos que tenemos. Afortunadamente la cultura ha venido cambiando. Ya son, hoy en día, cualquier ciudadano con 5 centímetros de cabeza piensa en los recursos naturales, los cuida, y lo que tenemos que seguir es trabajando en pura cultura ciudadana, y esa cultura ciudadana implica el río Cauca, el río Pance, todos los 7 ríos que tenemos, implica el comportamiento del ser humano respecto al río. Y esto incluye empresas, instituciones, individuos, todo. Yo tengo fe de que el mundo está cambiando en eso. Afortunadamente las redes sociales nos ayudan durísimo en eso. Para nadie es un secreto que el agua se nos está acabando, que tenemos que cuidar lo más privilegiado, que es el líquido. De manera que yo esperaría que afortunadamente no, espero que no me va a tocar ver la crisis si es que seguimos como vamos. Esto tiene que mejorar, la gente tiene que mejorar de actitud respecto a la naturaleza, respecto a los ríos, respecto a todo lo que nos concierne, que es lo que nos ha dado la naturaleza, de manera que yo no soy tan pesimista, yo creo que el mundo está cambiando en eso. Profesor, ¿cuál es la postura desde Sinara frente a este tema? Bueno, indiscutiblemente la ciudadanía sí tiene mucho que hacer, ¿no?
Y lo que plantea el alcalde de que cada día tenemos una responsabilidad y un compromiso con el planeta y con los recursos hídricos, eso es fundamental. Naciones Unidas el año pasado lanzó todo un gran programa mundial sobre la recuperación de ríos. Porque es que tenemos los recursos disponibles, o sea, en primer lugar el agua dulce es poquita en el planeta y la poquita que tenemos ya está totalmente contaminada. Entonces sí debe existir un compromiso serio de parte de cada uno de los ciudadanos y eso es muy sencillo. Por ejemplo, ¿por qué todo lo tenemos que verter por el alcantarillado? Cuando uno hace un análisis en las viviendas de lo que nosotros vertemos por los alcantarillados, nosotros tenemos cantidad de productos que te estamos tirando directamente por el sistema alcantarillado que va directamente a los ríos, ¿sí? Cantidad de productos químicos para la limpieza de la casa, cantidad de productos químicos que utilizamos en la vivienda para diferentes actividades, desde la cocina donde tiramos el aceite por el alcantarillado, la gente que echa por el alcantarillado las píldoras que le sobran, ¿sí? La droga que le sobra, la gente la tira por el alcantarillado y eso va finalmente a los ríos, ¿sí? Nosotros hemos visto casos de una señora nos la encontramos una vez en una esquina, en una tapa y en el alcantarillado, metiendo un colchón, llevaba media hora haciéndole fuerza de colchón para tirarlo por el alcantarillado. Entonces ese tipo de cosas son digamos que actividades o acciones que la gente puede hacer desde la vivienda y controlarlo desde la casa, ¿sí? Eso por un lado. Por el otro lado, con el proyecto que tenemos, las investigaciones deben continuar. O sea, nosotros debemos estar armado el proyecto de tal manera que se hace el proceso constructivo, después viene todo un proceso de investigación, porque eso nos puede llevar a grandes cambios desde el punto de vista del tratamiento del agua. Entonces la empresa debe tener ese compromiso de efectivamente tenerlo así. Y adicionalmente, nosotros desde el punto de vista del instituto, tenemos en nuestra estación de investigaciones toda la batería de pozos para continuar nuestras investigaciones con aportes de la universidad y con aportes también de la misma empresa y de otras instituciones para que la investigación no se vaya a quedar solamente en lo que hemos hecho hasta ahora. Para nosotros es muy importante continuarlo hacia el futuro. De hecho, ya hemos creado una línea de investigación en este campo para traer no solamente a estudiantes de maestría, estudiantes de doctorado, sino traer expertos mundiales con los cuales podamos conversar más sobre este asunto. Y en el Agua 2020, que es un evento que organiza SINARA cada 2 años, el próximo año va a tener el eje central de Agua 2020 va a ser la sustentabilidad hídrica, ¿sí? Y lo que tiene que ver con gobernanza, riesgos asociados al agua y una cosa muy importante que son soluciones técnicas basadas en la naturaleza. Entonces ahí vamos a abordar muchos temas de esto y vamos a traer toda la academia para que se volque hacia estos temas que tienen que ver mucho con la seguridad hídrica. Fíjate, ejemplos decidimos lo que está diciendo el profesor, que acabamos de ver ayer, toda esta revuelta que hubo en el Ecuador y ver uno a toda la ciudadanía de Quito volcada limpiando la ciudad y dejándola limpia y bonita y cuidando los recursos, uno dice, el mundo está cambiando. Y esos eran los indígenas y la gente de Quito que estaban haciendo eso, cuidando, o sea, dañamos, vamos a arreglar ya rápidamente. O sea, el concepto está cambiando, o sea, de destrucción está cambiando. Tenemos que ser conscientes de que tenemos que cuidar lo poquito que nos queda. Sin duda hay una corresponsabilidad del recurso hídrico y mucho tenemos que hacer todos los ciudadanos. Pero ingeniero, estábamos hablando de la construcción de un pozo. ¿Cuántos pozos necesita la ciudad de Cali? A ver, el sistema que tiene en este momento Cali es un sistema que capta agua superficial 100%. La idea no es reemplazar totalmente el sistema actual, porque la gran bondad del sistema de filtración del lecho de río es que usted puede combinar los dos sistemas de filtración, de captación. Entonces, para ponerle un ejemplo, podemos continuar captando agua superficial, así esté turbia o así esté con cero oxígeno, mezclarla con el agua de filtración del lecho de río, poder hacer un agua mucho más tratable, digámoslo así, y seguir utilizando el mismo sistema de potabilización que tenemos. La ventaja de tener más filtros es que en la medida en que cambiamos la forma del agua que vamos a tratar, vamos a reducir 2 cosas y esto también le va a impactar directamente a los caleños y esto es un punto muy importante. Primero,
vamos a reducir aproximadamente a la mitad de los insumos que necesitamos para producir hoy el agua. Quiere decir que nos van a bajar los costos de producción de agua. Quiere decir que posiblemente a futuro podamos impactar en reducción de tarifas de acueducto alcantarillado para los caleños. Eso por un lado. Por otro lado, como lo mencionaba el alcalde, en aras de cuidar nuestro medio ambiente, vamos a reducir en cerca de un 70%, dígame bien, 70% la producción de lodos que hoy en día estamos produciendo al potabilizar agua del río superficialmente. Al tratar el agua del lecho de río, vamos a tener un 70% menos de lodos que no tenemos que disponer en el medio ambiente, que no tenemos que de alguna forma utilizar para otros insumos, y esto obviamente también nos baja impacto al medio ambiente y nos baja costos. Entonces, de alguna forma es un sistema que nos va a permitir, es un sistema mucho más limpio, mucho más viable, económicamente mucho más factible, y que nos va a permitir impactar positivamente el sistema. Profesor. Sí, las experiencias que se han tenido a nivel internacional muestran que efectivamente el proceso es gradual. O sea, inicialmente arrancan módulos de prueba, ¿sí? Después se van desarrollando gradualmente otros módulos, y en la medida que se va dando ese proceso se van generando mezclas con las aguas superficiales para flexibilizar la operación de las plantas de tratamiento. Y con el tiempo muchos sistemas han obviado por completo su agua superficial y se han quedado directamente con la filtración en el lecho de río. Ese fue el caso de Louisville, Kentucky. Pero en este caso, en el caso de Louisville, Kentucky, fue porque ellos pusieron una impronta asociada a índice de calidad de agua. O sea, la empresa se vende como marca por el bajo riesgo de la calidad del agua cruda. O sea, le da una certeza muy grande al usuario que el agua que se está tomando directamente es un agua de excelente calidad. Entonces eso va a generar muchas dinámicas, o sea, eso va a generar un juego muy interesante. Y la otra es que la filtración en el lecho de río tiene otra ventaja muy grande, y es que la ciudad puede plantear soluciones distintas, pero se pueden conjugar también con esta. Y eso es lo que lleva a cambios en los esquemas de solución. Es decir, los esquemas de solución pueden ser unos esquemas, anteriormente no se consideraba esto, hoy en día sí es posible por las características del río, entonces hoy en día se pueden conjugar soluciones, y hay que hacerlo, de los análisis hay que hacerlos conjugando esas soluciones cuando se presente una situación en un momento determinado crítica, si es que lo vamos a necesitar. Muy bien, ya estamos terminando nuestro programa. Señor alcalde, un último mensaje para los caleños en torno a la situación del agua para la ciudad. Yo creo que el mensaje de fondo es a los caleños es, primero, tengan confianza de que tenemos unas empresas municipales con dificultades, pero muy buenas. Tengo que decir aquí que así como critico a los trabajadores en determinado momento por posturas de tipo sindical, tengo que decir que en Cali es una empresa sana, es una empresa buena. No, lo que tenemos no ha sido gratis, ha sido producto de un trabajo de una serie de trabajadores que quieren la empresa, que la sacan adelante, y que estoy seguro que este problema del agua va a ser un problema pequeño al lado con esta solución que estamos dando. Yo estoy plenamente convencido de que en Cali va a seguir siendo una empresa próspera, que el próximo alcalde va a tener la oportunidad de disfrutar de una empresa mucho más asequible a la ciudad, que sus trabajadores van a entender mucho más la ciudad. Una empresa donde hoy los mismos empleados participan de la administración de la ciudad a nivel directivo, están en la junta directiva de Cali, de manera que eso me deja a mí con satisfacción. Yo aplaudo todo el positivismo que tiene en Cali, y estoy seguro de que en Cali va a ser una empresa que todos los días va a estar mejor. Muchísimas gracias, señor alcalde, por aceptar nuestra invitación. Bienvenido siempre a la Universidad del Valle. Muchísimas gracias, ingeniero, por estar en nuestro programa. Profesor Sánchez también, que es de la casa. Muchísimas gracias por su acompañamiento. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar en Contacto, el programa de opinión de la Universidad del Valle. Hasta la próxima.